alternativas viables para poder tomar el autismo como cualquier otra condición de vida de las personas, ¿verdad? No es nada extraño, no es nada del otro mundo, es una condición como la que tiene usted y la que tengo yo. Son seres humanos con toda la capacidad, que lo diga la doctora Tania, que también tiene muy de cerca, ¿verdad? Personas, aparte de que su profesión le permite, doctora, siempre tener contacto con personas que de alguna manera tienen la condición de autismo, ¿verdad que sí? Sí, en realidad, don Francisco, yo, bueno, lo he experimentado, ¿verdad? Lo tengo en mi casa y en realidad, he tenido muchos colegas y gente conocida que también tienen sus hijos bajo esas condiciones y también adultos hasta de la misma profesión que nunca se han descubierto que tienen Sí. eso y han estado como en una etapa de negación, digo Mm. yo, porque tal vez en otros tiempos, cuando no se había estudiado mucho acerca del tema y no se conocía, se creía que era como mala crianza, como un desafiantes, Sí. como gente problemática, mal carácter, Ah, tenían un montón de nombres, ¿verdad? Y lo que nos acostumbraron era como de se les regañaba o claro. se les pegaba, ¿verdad? En esa parte de abuso físico por producto de que los padres no sabían qué hacer y ahora gracias a Dios pues existen muchas alternativas para no entrar en eso y primero entrar en razón de cuál es la condición Y que tienen ofrecerles nuestros ayuda, hijos y y ofrecerles ofrecerles ayuda. ayuda, ¿verdad? Muchos, como dice usted, hoy día son personas adultas profesionales y se dan cuenta de que por desconocimiento de sus papás tuvieron que lidiar toda su vida con esa condición sin llevar ayuda, ¿verdad? Es algo, y ellos ya adultos y profesionales, tal vez empieza a haber un sentimiento tal vez de haber tenido más información, Paola, a más temprana edad, ¿verdad? Esa es una reacción normal que pueden tener la persona adulta ya que al final y al cabo se da cuenta que es un autista, ¿verdad? Sí, y eso se ha dado últimamente, es muy, mucho más fácil verlo, ¿verdad? O sea, muchos adultos que se han dado cuenta, como decía Tania, Ujú. ya hasta en la etapa adulta de que tienen pues esta condición, porque como usted bien decía, es una condición, ¿verdad? Ni Ujú. siquiera es una enfermedad ¿No? y eso es algo importante de aclarar. Claro, es una condición. Este miércoles 2 de abril tuvimos la oportunidad de unirnos a una celebración mundial, ¿verdad? Y el motivo de esta celebración es para hacer conciencia en las personas, no para pedirles que tengan lástima con las personas que son autistas, no, porque son muy capaces y mucho más que muchos de nosotros, sino para concienciar a la población de que es una condición que se puede dar en cualquier familia. No necesariamente tiene que tener características congénitas o algo así por el estilo, sino la condición de autismo. Tal vez Tania nos puede explicar un poco ya médicamente bajo qué condiciones se pueden dar en una familia que tal vez nunca ha experimentado eso. Sí, en realidad, esto no mide ni condición social, porque no tiene nada que ver con la parte social, no, Sí. ni tampoco de estudio, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ay, no, es que porque es así porque somos pobres o porque la mamá o el papá son Ujú. analfabetas y entonces resulta ser que entonces el chiquito entra en esa rebeldía y entonces creen que es porque es rebelde o como me dijo un paciente, es que es medio tonto igual que yo, ¿verdad? Ujú. No, más bien todo lo contrario, más bien en muchos estudios, en muchas experiencias que se ha tenido al respecto, se sabe que el coeficiente intelectual que tienen son sumamente elevados en comparación Claro. casi que con una persona que no tiene la condición. Ujú. En pocas palabras, como que uno decía, pucha, era mejor hacer yo autista Sí, porque realmente pues voy a tener un COI muy alto, ¿verdad? claro. Y a veces hay una situación ahí conductual, ¿verdad? Que se caracteriza, ¿verdad? Que casi todos tienen su arraigo en cuanto a
compulsividad, obsesividad, ¿verdad? Y son como muy cuadradillos en muchos aspectos, ¿verdad? Y esto usted lo ve cuando llegan a la consulta y Ujú. entonces a veces uno va en crecimiento, desarrollo en niño sano y uno va viendo las conductas del chiquito dentro del mismo consultorio y usted dice, no, este niño tiene algo diferente, ¿verdad? Y la gente a veces los tachan, más que todo yo siento como ahorita en la sociedad en la que estamos, bueno, a nivel educativo, ¿verdad? Porque todavía antes de entrar a la escuela, muchos papás pues lo tienen que aguantar en la casa y se lo Claro, toleran sin tratarlo, y negando y diciendo, bueno, pues ahora el dicho es, ¿qué puedo hacer con mi hijo hiperactivo? Porque todos le llaman hiperactividad, claro. ¿verdad? Y su hijo, sí, mi hijo es hiperactivo y es rebelde y mueve mucho las manos o mueve mucho los pies o si yo le digo, no toque esto, más rápido toca, ¿verdad? Entonces hay conductas que le van dando a uno alarmas, Mm, de que la parte conductual de ese niño no está como bien. mm. Ahora, también hay que ver otra cosa, ¿verdad? A veces la gente quiere como que el chiquito, como cuando llega a la escuela, que quiere que el niño quede sentado escuchando una clase los 40 minutos sin Claro. ponerse de pie, sin molestar al compañerito y tal cosa, ¿verdad? Y entonces tienden a confundir de que también seguro tenga alguna condición y lo que está es aburrido también, ¿verdad? Ya, Porque esa es otra cosa. ya Entonces esos tiempos confunden. pasaron, doctora, ya pasaron. Ha Sí. costado mucho que la población o que el núcleo familiar pueda a veces, bueno, primero que nada, hay un proceso que es de aceptación Ujú. y entre la misma familia, que a veces Claro. cuesta, dice, no, mi hijo no tiene esa condición. Yo tengo familias que ya se les ha hecho los test, se ha diagnosticado, se les ve la conducta y automáticamente el papá dice, no lo voy a medicar porque él tiene que Sí, aguantar igual que yo sí. y a pura faja, ¿verdad? En- Yo era igual, dicen muchos padres, sí, yo era igual. sí, Pequeño yo era igual, así es exacto, que eso es normal, sacó a mí, exacto. ¿verdad? Y el tema de hoy, doctora, era cómo poder, o es más bien, cómo lograr que la sociedad acepte sin recelo a las personas con condición de autismo. Y usted acaba de hablar, porque usted inició el tema sin haberlo dicho. La primera aceptación, el primer paso que se da es en la familia, ¿verdad que sí? Es muy difícil ahora Sí. porque, em, bueno, yo creo que tal vez como nos se ha abierto un poco más la mentalidad de la sociedad y la Ujú, mentalidad, digamos, en muchos núcleos que piden ayuda, puede ser que se dé un poquitito más de la parte de aceptación, ujú, pero usted se fija, digamos, por ejemplo, a nivel de colegios, a nivel de escuela, el montón de adecuaciones que se están dando, no significativas ujú. y después significativas, ¿verdad? Y esto se da a raíz de que hay gente que uno, no, de verdad sí le está costando o de verdad sí Sí. le cuesta. Y las no significativas como, bueno, un poquito más de tiempo para que se pueda concentrar en lo que está haciendo. En cuanto a la aceptación, hay que educar a la sociedad. Ujú, Todavía nos falta demasiado en educación. Primero, para aceptar, primero hay que trabajar con los papás y decirle, bueno, papá o mamá, su niño tiene una condición que bien es heredada, bueno, ¿verdad? Porque es como ujú. por herencia. Bueno, usted tuvo, sí, no, es que yo fui igual y yo también soy Sí, disperso sí. y yo también hago esto y hago lo otro. Sí, bueno, y cómo eran sus papás, de no, a mí si yo no hacía caso me pegaban, ¿verdad? Sí. Como decía un paciente, Dios mío, bueno, me hincaban en maíz o en no sé qué, y uno dice, bueno, ¿y usted cómo hacía con su hijo? ¿Cómo hace con su hijo? Ujú. De ahí, no, es que ahora no se puede pegar porque si no le Sí. echan el pan, y ¿verdad? Sí, sí. Entonces, de ahí, no, doctora, yo necesito que me lo mediquen porque yo no puedo tener, ¿verdad? No duerme en la Sí, noche, sí. todo el día pasa en un corre-corre, en un holgor, y yo no le puedo dar, no doy la talla, ¿verdad? Y me Ujú. cansa. Entonces, ahí vienen un montón de factores de comportamiento, ¿verdad? Que obviamente pues alertan a los padres y que muchas veces esos son los motivos de consulta, Sí. pero que en otras ocasiones el papá no acepta. Entonces cuesta a veces hasta uno intervenir, Claro. ¿verdad? Porque lamentablemente en la parte de la función pública, psicología, que es lo que tal vez nos mete demasiado el Ujú. hombro con esto, ¿verdad? Y de hecho, al final son ellos los que aplican los test, ¿verdad? Sí. Porque nosotros médicamente dice, bueno, el test, tal test y tal test y tal test hacemos, pero para poder hacer el diagnóstico, pero realmente el psicólogo es el que determina al final y al cabo si ese niño tiene esa condición.
Entonces Yo- no tenemos, sí, resulta ser que no tenemos, o claro, sea, bueno, tenemos un montón a nivel privado, pero a sí, nivel de la función pública no lo tenemos, o sea, sí, estamos totalmente escasos, son sí, 2 para una región completa de, sí, sí. de habitantes Es y entonces imposible. es imposible. Sí, Entonces, cuando a usted le van a hacer, nosotros le mandamos la referencia, cuando usted está en primer grado, pues lo van teniendo, viendo en quinto o sexto grado de la sí, escuela y sí, resulta y sucede que ya en esa fecha del chiquito o se ha quedado varias veces o ha tenido un montón de represalias internas, familiares, en la parte educativa, maltratos de un montón hasta que le den el diagnóstico. Aunque claro. sabemos muy claramente y notamos que ese niño tiene esa condición, y aún así, muchos adultos, pues no es que, bueno, es que es más fácil decir, hasta que me dé el diagnóstico, yo le Mm, puedo aceptar que tenga eso, claro. ¿verdad? Y primero tacharlo de que es malcriado, es que es desobediente, es que es impulsivo, sin realmente tachándolo, ¿verdad? Sin realmente decir, bueno, no, mira, si es que puede ser que tenga esa condición, voy a ayudar a ese niño. Yo, yo quiero saludar mucho porque hay muchas colegas tuyas, doctora Tania, que trabajan con niños con autismo. Hay muchas aquí en Ciudad Quesada. Inclusive el miércoles, este día, hubo una actividad grande donde se dan charlas a los padres y las hemos tenido aquí en este programa y en un programa parecido a este que se llama, bueno, de nuestra compañera Wendy. Quiero felicitarles a ellas porque verdaderamente son personas con una condición especial, porque lidian no con uno ni con dos, sino son con un grupo grande de niños de esta parte norte del país, que podemos estar hablando de unos 50 o 60 niños, a los cuales ellas voluntariosamente ayudan, amparadas de algunas organizaciones, ¿verdad? Que también colaboran con instrumentos, con ayuda médica, con terapia para ellos, para que puedan de alguna manera la niña o el niño irse integrando a las... Sí, pero sin embargo, ¿Sí? 50, 60 niños que uno no sabe, o sea, que son apenas diagnosticados, Sí, digamos, sí, pero hay sí, cantidades sí, de cantidades que andan en la calle sí, que sí, no han sí. sido, no han podido ser diagnosticados porque como le cuento, o sea, esto Mm, es un proceso muy de cierta especialidad, digamos, claro, de la parte psicológica claro, claro. y que es más difícil porque hay muy poca cantidad de profesionales que al final no lo pueden hacer, sino ellos lo hacen, pero no hay posibilidades económicas a veces para poder sopesar el gasto que genera hacer el diagnóstico adecuado. Claro. Paula, y cómo podemos a nivel psicológico, cómo podemos los padres de familia, por ejemplo, que nos cuesta aceptar de que el niño o la niña, hija o nieto, pues tiene esa condición, que hay que tener paciencia, que es una personalidad, aunque seamos, aunque sean inteligentes y capaces, profesionales, pero sus reacciones diarias son un poco diferentes, ¿no? Como dijo la doctora, más interactivos. ¿Cómo poder ayudar a estas familias, a estos padres, abuelos, a poder tener tal vez paciencia y lidiar con esos niños para poder buscar la ayuda necesaria? Don Fran, lo primero que debería de suceder es informarse, ¿verdad? O Ujú, sea, desde el conocimiento es poco lo que podemos hacer, lo que podemos actuar, ujú, y lo que podríamos manejar. Entonces, siempre el informarse como padres, ¿verdad? Que me están ujú, diciendo que mi hijo tiene esta condición, qué implica, qué significa, qué es ujú. lo que va a pasar y cuál es mi rol o mi papel como padre desde este momento, ¿verdad? Eso ya de por sí da muchísima tranquilidad a, ok, no me estoy enfrentando a algo desconocido, ya sé, Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y como papás tomamos el control de la situación y no hacemos y no permitimos que esa situación o esa condición, pues se apodere, ¿verdad? Porque ante el desconocimiento también viene el temor. Entonces, con miedo ujú. es bastante difícil también, ¿verdad? Actuar y actuar de una manera, pues lo más correcta posible en el sentido de ayudarle a ese niño o a esa niña con autismo. Por eso es que yo digo que programas como este, que hay muchos, dichosamente, a nivel nacional, tanto en la radio como en la televisión, ¿verdad? Las televisores a nivel nacional estuvieron, y muchos profesionales igual que ustedes, estuvieron este miércoles hablando sobre el tema.
Eso es una ayuda que se le presta a los padres porque Tania dijo una realidad, la realidad de una ayuda que pueda dar la Caja Costarricense del Seguro Social para las personas que menos tienen, o sea, es muy escasa. Entonces, programas como este, eh, eh, también en las redes sociales hoy día informan, pero tenemos que buscar una fuente verdadera, una fuente confiable, fidedigna, de poder informarnos de por qué el niño o la niña actúa de esta forma. Sí, y bueno, por lo menos en mi caso, ¿verdad? A mí me ha pasado en varias ocasiones que los papás me buscan queriendo descartar, ¿verdad? O confirmar que haya autismo, Ujú, porque la maestra le ha sugerido, o a otro familiar, porque alguna otra persona le ha dicho, es que ujú, podría ser, ¿verdad? Que sí, eso es algo lo que yo quería recalcar también. claro. Muchas veces se ha confundido el autismo, ¿verdad? Con otro tipo de conductas, con otro tipo de condiciones que no necesariamente son autismo, ¿verdad? Se pueden confundir, Se podemos puede los padres confundir, confundir, sí. sí, se puede confundir. Entonces, es importante también la información por eso, ¿verdad? Porque el papá o la mamá llega preocupado, llega asustado de que mi hijo pueda tener esa condición, ¿verdad? Ujú, Este, y no necesariamente. Entonces, se ha dado mucho, ¿verdad? Que lo que decía Tania, que el que tiene la condición, ¿verdad? Pues hay esta no aceptación, hay esta no posibilidad en algunas familias, ¿verdad? De poder ujú. acceder a la parte psicológica, a la parte médica. También existe esta otra parte de confundir, ¿verdad? El autismo con un montón de otras conductas, sobre todo, ¿verdad? Que no necesariamente es autismo, ¿verdad? Conductas, por ejemplo, tal vez sociales, de grupo, de barrio, o sea, Sí, es algo que, así podríamos. digamos, de quien está viniendo la información no es precisamente un profesional, no es un Ujú, médico, no es un neurólogo, sí, no es un psiquiatra, no es un psicólogo, no es un profesional, ¿verdad? Que pueda ujú, decir, bueno, papá, mamá, yo le podría decir que puede haber, ¿verdad? La ujú, condición. Entonces empecemos en este trabajo de ujú, diagnosticar, sino que la información viene de profesionales, ¿verdad? Que quizás no están ujú. empapados de esta condición, no tendrían por qué estarlo, de familiares, de vecinos, de amigos, que sencillamente le están diciendo al papá, es que parece, ¿verdad? Parece. Ujú. Entonces, en esto de informarse y en esto de que haya tanta información igual en las redes sociales, que cualquier persona pueda involucrarse y buscar de esta información, pues sí, ¿verdad? Pero es lo que usted dice, o sea, informarse de las fuentes confiables, Ujú. ¿verdad? De quien le pueda dar la información y decirle, bueno, no, o sea, esto es lo que hace que descartemos el autismo o esto es lo que dice si está confirmado el autismo, ¿verdad? Sí. Pero las personas se guían por una serie de conductas que no Ujú. necesariamente son autismo. Podríamos, por ejemplo, tal vez tenemos algunos una idea de que una consulta a nivel psicológico con una profesional en el campo es muy caro. Y yo le digo a los padres de familia que podemos hacer un esfuerzo grande si creemos, ¿verdad? O pensamos o vemos que el niño o la niña actúa de una manera un poco diferente y nos dicen los vecinos, los amigos, los familiares que pueden tener esta condición. Entonces, tenemos o hagamos el esfuerzo por visitar una profesional en psicología. Por ejemplo, usted, Paola, usted atiende en Aguasarcas, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor de una consulta eh, para poder que un padre de familia o una madre se dé cuenta si el niño, usted con verlo y algún test que usted le puede hacer, usted conoce si el niño tiene condición autista? Eso varía muchísimo, Ujú, ¿verdad? De profesional a profesional, porque que, depende mucho de ya no dije, de los títulos, sí, ¿verdad? ujú, O sea, de qué
de qué tanta experiencia tenga el profesional, ¿verdad? Si es licenciada, si es Si máster, tiene una si especialidad. tiene una especialidad, ¿verdad? Ajá, Entonces depende muchísimo. Pero para que la población tenga más o menos una idea, una consulta puede andar entre los 28.000 colones y los 40.000 colones, ¿verdad? ajá, Entonces depende mucho de a qué profesional sí, se van a dirigir. sí. Digamos, en el caso tuyo, tu consultorio está en Aguasarca. ¿Nos podrías decir, por ejemplo, tu número de teléfono, el contacto? Vos trabajas especialmente con niños, ¿verdad? Sí, trabajo específicamente con niños y niñas. Mi consultorio está en Aguasarcas, como dice don Fran. Tengo ya 4 años de estar trabajando con los niños en consulta privada. Mi número es el 6078-8946. Ahí me pueden contactar y en lo que pueda ayudarles con todo gusto. 6078 8946. 8946. Bueno, es un número que ustedes pueden tener la opción. La condición, como dice la doctora, no son 50 ni 60, son montones de niños en esta zona y en todo el país y el mundo que actualmente tienen una yo diría, forma de actuar muy paralela a lo que es el autismo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden buscar la consulta de una profesional, como es Paola también, o cualquier profesional en psicología que esté a su alcance o que tenga usted em, confianza en ella, ¿verdad? Y que sea su psicóloga de familia, que ya la conozcan. Entonces, siempre es bueno poder buscar eso. Queremos hacer mención a nuestros patrocinadores, agradecer mucho a Farmacia La Bomba, que está dentro del centro comercial El Encuentro, dentro de la tienda Cono. Ahí está Farmacia La Bomba, abre de 9 de la mañana a 9 de la noche, tiene algunas características muy buenas, ¿verdad? Como son ganancia de puntos, de regalías para las personas que compran sus medicamentos a nivel privado, ¿verdad? Entonces, para enfermedades crónicas como presión, como diabetes y tantas enfermedades que hay más, ellos tienen algunas regalías para todos ustedes. Entonces, no lo olvide, Farmacia La Bomba es una alternativa más que dichosamente tenemos aquí en la zona norte de nuestro país. También la clínica de audición de Eileen Mena, que está frente a la farmacia del Hospital San Carlos, es una rama de la Clínica Santa Mónica, ¿verdad? Ella también labora para la Clínica Santa Mónica, pero la clínica está específicamente frente a la farmacia del Hospital San Carlos. Ahí a la par del Hospital Cooperativo está Eileen Mena, es una audióloga muy preparada, que le ayuda, si usted tiene problemas auditivos, le ayuda, le recibe recetas de la Caja Costarricense del Seguro Social, le da un seguimiento post instalación de audífonos, está pendiente de la limpieza de las baterías, todo eso la clínica Eileen Mena les ayuda a ustedes. Y también la clínica Santa Mónica de la doctora Virginia, y en ella está y se ha preocupado mucho por traer especialistas en muchos campos médicos los fines de semana, tanto a Pital de San Carlos como aquí en Ciudad Quesada. En Pital está frente al liceo, allá, el CTP allá en Pital, y aquí en Ciudad Quesada está a 400 metros al norte del Hospital San Carlos. Así es que muchísimas gracias a ustedes por confiar en este su espacio de salud y vida y también por hacer posible que podamos salir al aire y ya por tantos medios como es radio, Facebook, televisión abierta, y estamos felices de todo eso, doctora. El programa crece gracias a ustedes, doctora, que hacen el esfuerzo voluntariamente y sin ganar ni un solo cinco. Ustedes vienen a dar un poquito de lo que conocen a toda la gente que semanalmente, de acuerdo al tema, necesita ayuda, ¿verdad? Sí, en realidad, don Francisco, bueno, es un esfuerzo con mucho amor también, Mm, porque todos venimos a veces, ¿verdad? Cansadas de sí. trabajar todo el día o una semana un poco agotadora, pero uno lo hace porque sabemos que existen detrás de aquí, de la parte televisiva y auditiva, que gente que realmente lo necesita, que le interesa, que no tienen a veces las Mm, posibilidades de poder realizar una consulta, ¿verdad? Así tan fácil, sino que a veces tienen que hacer un montón de cosas para poder tener la consulta, ¿verdad? Porque no solamente en la parte pública, sino en la parte privada.
Y estamos para eso, para Mm, poder dar un granito de arena en todo. Uno no es que lo sabe todo, ¿verdad? A veces sí, tiene uno que prepararse. Sin embargo, esto es un tema que tiene mucha cola, es sumamente largo, pueden pasar horas uno hablando de las condiciones especiales, ¿verdad? A cada niño, pues todos, no existe un rango igual para nada, tiene sus grados, el autismo tiene su grado, y eso también las condiciones, ¿verdad? Totalmente varía. Entonces dice, mira, es que, o sea, uno conoce autistas que, por ejemplo, tienen hiperacusia y entonces no pueden los sonidos, entonces usan, ¿verdad? Entonces no es que todos los autistas van a tener hiperacusia ni van a andar mm, audífonos. mm, No es que todos los autistas tengan esa impulsividad o esa hiperactividad. Hay otros que son totalmente pasivos claro, y no todos van a ser un berrinche, ¿verdad? Como dicen, sí, pero eh, cada uno tiene su espacio, por eso a cada niño o cada persona con esta condición, porque también hay adultos que nunca se dieron cuenta que eran autistas hasta ujú, que llegaron a la adultez, claro, se toma de forma diferente, se analiza, se le hace los respectivos test, ¿verdad? Porque uno se da cuenta, hijo de pucha, ¿cómo es posible? Con claro, razón me costaba tanto, con razón sí, mi sí, mamá me pegaba tanto, con sí, razón yo claro, hacía estas cosas, ¿verdad? Y en realidad no es que yo he llegado a la conclusión como que todos los seres humanos tenemos un grado de ese autismo, sí, ¿verdad? claro, Porque hasta muchas veces, de hecho, no hemos visto en la televisión, no sé si han visto todos los programas televisivos ahora que presentan de medicina, de hospitales y ujú, todo, y están ujú, todos los autistas, también han habido varios médicos autistas y usted los ve y claro, dice, "¡Ah, qué muchacho más inteligente, ¿verdad? Con esa condición". Y eso es como para entrar en conciencia a la gente, ¿verdad? De que esto es una condición que realmente está en toda nuestra sociedad y sí, que tenemos que aprender a vivir con eso normal. Eso es como, yo siento, y yo claro, lo veo así, es como tener una peca, como tener un grano, como claro, tener lo que sea en el claro, cuerpo, claro, uno lo tiene y es una condición totalmente normal, claro, que hay que normalizarlo, que a veces hay que tratarlo, no todos se tratan, sí, no todos, pero bueno, no todos se tratan médicamente, ¿verdad? mm, Hay unos que con solamente psicología y ayudarle a dar herramientas para que puedan pasar su vida un poco más tranquilo, no tan agobiados y tan marcados por la sociedad donde le tiran el dedo y le dicen, bueno, usted seguramente, como es tan rebelde y no lo soportamos, ¿verdad? Como decía, no sé, bueno, con cierto personaje de costarricense, ¿verdad? Que lo expulsaron de la Universidad de Costa Rica después de que encendió unos laboratorios de química ujú, y entonces hace muchísimos años y entonces le dijeron, de ahí no, usted dijo definitivamente aquí no funciona y lo vamos a expulsar, fue expulsado, la mamá hizo un sacrificio en la biografía de esa persona mm, y resulta ser, lo manda a Estados Unidos y terminó en la NASA, o sea, y uno dice, por el amor de Cristo. Y me acuerdo sí, que un neurodesarrollista, un pediatra de neurodesarrollo en San José, me decía, ¿usted conoce a este personaje, fulano de tal? Porque ya él está un poco adulto, mm, el profesor, el médico, y me dice, fue mi paciente. Y vea, y ya fue, está en la NASA y está tal cosa. El hombre era sumamente inteligente y la gente lo tachó como indisciplinado y como tal mm, cosa. No, es que sí, tenía, además de su condición de autismo, también era piromaníaco y era hiperactivo, tenía un coeficiente intelectual sumamente elevado. claro, Lo que pasa es que la sociedad no estaba en ese momento preparada para tener un personaje de esta categoría, ¿verdad? Y así nos ha pasado con un montón. Usted claro, ve esos chicos con unas notas gigantes, usted dice, oiga, Dios mío, pero ¿qué es esta nota, verdad? claro, O hay chicos que me acuerdo también por experiencia, en matemáticas, mm, terrible, ¿verdad? Van muy mal en mate, pero tienen un COI muy alto y no es porque sean tontos en matemáticas, simple y sencillamente, ¿verdad? Que la sociedad no tiene, su mente vuela tanto, tanto, tanto sí, para tantas cosas que la sociedad no está preparada para ellos. Y eso que dice, ajá, perdón, don Francisco, sí, eso que dice Tania es súper importante porque ujú, yo creo que es una condición que a la sociedad nos permite em, aceptar o nos da el trabajo de aceptar
lo diferente, porque nos han educado también a que lo diferente se rechaza, como dice Tania, Sí, sí, ¿verdad? sí, Y sí, este claro. ejemplo que ella pone está súper claro. O sea, lo diferente, lo que no encaja, lo que no es tan común para nosotros, hay que rechazarlo. Y esta condición yo creo que nos da una gran oportunidad, ¿verdad? Es eso, o sea, nos da una gran oportunidad para poder darnos cuenta que el aceptar a estas personas, que el informarnos, que el educarnos en esta condición y el permitirles incluir, ¿verdad? En cada ámbito nos puede también como sociedad beneficiar porque tienen mucho, mucho que aportar, muchísimo, Claro. en todas las áreas. Escuchaba yo un testimonio un día de estos en un programa y decía la madre y el padre de familia que estaban entrevistando que es que el temor de ellos no era tanto que el niño fuera autista, sino, o la niña, sino que le habían dicho que cuando un niño o una niña tiene esa condición, vienen un montón de padecimientos paralelos a eso. ¿Verdad? Y yo creo, de acuerdo a lo que escucho a Tania, creo que la condición de autismo es algo, como le digo, como una peca, como una espinilla, como una mancha que tengamos en algún lugar, pero no trae, pienso yo, secuelas para ser propenso a otro tipo de enfermedades, Tania. En realidad no es así. ¿Sí? A veces sí está ligado, digamos, a unas otros diagnósticos, pero conductuales, Ajá, ¿verdad? ajá. Qué sé yo, negativista desafiante o Sí, con situaciones de irritabilidad o hiperactividad, sí, ¿verdad? O pero no es que se no, o sea, sí, no es sí, que va a tener un autismo y que por eso le va a dar cáncer, o va a sí, tener un sí, autismo y por sí, eso va a ser diabético o sí, hipertenso, o sí, sea, sí. no, eso son condiciones sinceramente que son más de conducta, son Claro. conductuales, no son Dentro del mismo condiciones grupo. Sí, exactamente, o sea, no es algo de que va a tener, uy, va a tener un problema a nivel del sí, cerebral desarrollo o un cerebral, no, nada tumor de o... eso, o sea, ¿Ves? realmente no. Por ejemplo, tienen cosas maravillosas, o sea, yo les informo, digamos, por ejemplo, mi hijo que tiene autismo, de primero, segundo grado, llegó un momento que, no, o sea, yo cuando yo le dije a él, ya era un adolescente que podía entender y me dijo, uy, mami, por Dios, ¿cómo que yo tengo eso, verdad? Y le digo Ujú. yo, bueno, hijo, en las pruebas que te hicimos y que ya te hemos hecho, yo lo sé, la condición yo la sé de toda una vida, desde los 4 años y medio, Sí, claro. y entonces, le voy informando de esa situación a los 15 años, ¿verdad? Y Sí, entonces me dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo que vas a hacer? seguir Vas a siendo el ser, mismo. sos el mismo, o sea, Claro, no va a claro. cambiar. Es una condición que más bien tenemos que sacarte el provecho de eso, ¿verdad? Porque yo lo enfoqué en otra situación, yo lo enfoqué diferente. Yo le Mm, dije, ¿te acordás que cuando tenías 5 o 6 años hablabas 3, 4 idiomas y yo no entendía cómo hablabas idiomas porque yo sí, realmente claro, no hablo con coso español? claro. Entonces, entonces yo le decía, ¿te acordás? Y Sí, entonces me dice, uy, sí, le digo yo, es que usted tiene una condición que tengo que explotarte eso. claro, claro. Entonces ahora me dice, uy, sí, habla súper bien inglés, él Ujú. habla mejor inglés que español. Y Vea, yo no entendía cómo había captado ese inglés. sí, Yo le dije, bueno, si, si aprendes japonés, ¿verdad? Porque yo no sé, con costo inglés, entonces medio entiendo inglés. Si aprendes japonés, en algún momento no sé qué voy a hacer, pero te llevo a Japón. sí. Y entonces a un día de estos, ¿verdad? Bajo una aplicación porque son Ujú. hiperhábiles para la parte de tecnología. Esto es Sí, claro. increíble la tecnología, lo que ha ayudado a estos niños. Y me dice, mami, estoy con Duolingo y ya sé palabras compuestas y toda la cosa. Y yo, ¡ay, Dios mío! Ahorre porque Sí, me va a tocar duro. claro, claro. Y después yo empecé a estudiar portugués y entonces en mis clases de portugués empecé a hacer exámenes, digamos, primer nivel, segundo nivel, Sí, y me decía, ¿te puedo ayudar? Y yo, ¿en qué momento me vas a ayudar? Mami, sí. es que disculpa, pero es que yo empecé, como usted estaba estudiando portugués, yo quería a Ajá. ver cómo era la cosa porque le Sí, gustan los idiomas. sí, Entonces, sí. es impresionante porque cuando usted encuentra, bueno, si tiene sus debilidades, por Ujú. supuesto, hay materias que no le gustan y las materias que no le gustan es básicamente por el profesor, o sea, Sí, no es porque no sea bueno. sí. Tuvo que no le gustaba español, ¿verdad? Le cambié de una tutora, le puse una tutora de español y cuando me di cuenta me dice, vieras, le pegué 90 y resto a la Ajá. profesora de español y tal. Yo,
muy bien, muy bien. Ves que sí puede, o sea, no era que no le gustaba ni le costaba español, simple y sencillamente era, Sí. ¿verdad? El cambiarle un poco su ámbito, ¿verdad? En su desarrollo. Y así sucesivamente, porque sé de muchos casos, también la misma historia, digamos, a Mm, veces no es que el chiquito, uy, no, ese Willa le cuesta, o ese Willa no es inteligente, o es vago, o lo que sea, sino simple y sencillamente que se desenvuelve en un entorno claro. a nivel tanto educativo como familiar que no los hace sentir cómodos, Sí. ¿verdad? Y que a veces los desplazan a ellos de situaciones o los tachan, uy, no, este Will es el De sus problemático. gustos, por Ajá, ejemplo. ya yo me acuerdo cuando Ujú, llevamos a mi hijo digamos, a donde los tíos o familiares, y, y yo veía, uy, ahí viene ese niño. Y mi hijo no era cae mal, porque ujú, yo siento, no porque fuera mamá, ¿verdad? Porque van a decir, ay, no, porque eres su hijo, ¿verdad? No, porque yo he visto chiquitos que, fue pucha, terribles. Mi hijo no era de subirse en ese momento, digamos, a los árboles, a los portones o esas cosas cuando llegaban a casa, ujú, pero sí era inquieto y tocaba las cosas, pero las tocaba con el concepto de curiosidad, sí, porque esto es redondo, porque esto es cuadrado, porque, ujú, mamá, el mundo es así. O sea, de verdad. Y mi papá, en ese entonces que estaba vivo, agarraba la naranja y ujú, entonces ahí le empezaba a explicar la rotación, la traslación sí, de la Tierra y entonces, ¿verdad? Entonces cuando él veía algún objeto redondo, decía, mamá, vea que esto es la Tierra y aquí estamos rotando. sí, Y entonces uno decía, mira, es que no es normal, digamos, sí, porque la otra niña, mi otra hija, que también tiene cierto déficit ahí, ella no hacía eso, ella era más pasiva, ella no le mm, importa, si es cuadrada, redonda, sí, triangular, ella no sí, le sí. importa, ¿verdad? Y me costaba. Cambio este niño desde los 4 años, cuando yo empecé a ver las condiciones, yo decía, pero este chiquito tiene algo raro porque se sabía el número de cédula, el número de Mm, teléfono, el de la cédula de la mamá a los 4 años y medio. Y ujú, ya aprendí a leer. Entonces yo dije, no, no es normal, no sí. es normal. Y qué bonita experiencia de vida. Y es una experiencia que nos va a servir a muchos y le sirve a muchísima gente que nos ve y nos escucha, porque es algo real. Es una experiencia donde una madre eh, no solo acepta la condición de su hijo, sino que lo aconseja y lo ayuda, ¿verdad? Hay, hay Para que él cosas, hay pueda cosas, salir hay adelante. cosas, lo más importante, yo creo que en un niño que tenga esta condición es la aceptación en la familia Mm, y buscar herramientas. Es muy duro. mm, Yo a mi hijo lo tuve en 10 tipos de deporte, 10 tipos sí, de deporte, hasta que llegó a encontrar uno después de hacerme todos los que usted se puede imaginar y los gastos de todo, que ujú, fútbol, que baloncesto, que sí, voleibol, todo ese montón de cosas y no, o sea, duraban 2 semanas, 3 semanas y ya se ujú, salía. Hasta que encontramos uno que realmente le gustó, le generó mucha seguridad, digamos, de sentirse él como muy útil. Yo tengo, ¿verdad? sí. Este deporte Y adrenalina y también, de alguna exacto, manera, sí, y botan esa energía que claro. también muchos acumulan, porque son muy energéticos, la gran mayoría. Entonces botan esa energía y se desestresan porque la gente no sabe, pero es que, o muchos tal vez me podrán dar la razón, Ujú, esto por el tipo de sociedad en el que estamos les genera estrés, sí, les claro. genera impotencia en ocasiones porque son muy señalados Son muy, muy rechazados, y muy ¿verdad? rechazados. Lastimosamente Sí. estamos en una sociedad donde aunque tengamos mucha información, ¿verdad? En redes sociales, en televisión, en radio, qué duros somos, ¿verdad? Qué duros somos, Paola, con una persona con costumbres un poquito diferentes a las nuestras, por ejemplo, Empezando desde la casa. empezando desde la casa. Usted habló de alguna manera en tu propia familia, aunque él no se diera cuenta por su edad y todo, pero ya había un rechazo hacia él, ¿verdad? Ahí viene ese niño, por ejemplo. Y ahí viene ese niño, es que tengo que esconder un montón de cosas para que no me las destruya, no me las quiebra. O sea, son, Paola, cómo pueden una madre de familia sencilla, tal vez Tania tuvo las condiciones para poder invertir un poquito y poder eh, llevarlo a varios deportes, varias disciplinas para que él llegara a una que le gustó. Pero ¿cómo puede hacer una madre de familia, por ejemplo, un padre de familia con condiciones más sencillas, ¿verdad? Para poder ayudar a ese niño. Tal vez simplemente lo que hay es un lote vacío donde los chiquillos patean la bola, por ejemplo. No hay condiciones económicas para comprarle una bicicleta. Yo creo que esa fue la bicicleta, tu hijo, ¿verdad? El ciclismo. No, no,
No, porque yo una vez lo vi con ciclismo. No, él a raíz de lo que le gusta, que en realidad pues es todo lo que es patinaje, Ah, ¿verdad? Ellos tenían que hacer dentro de su entrenamiento hacer ciclismo mm, para buscar condición tanto en respiración y natación. Ya. Entonces era como obligado de que hiciera ciclismo, bueno, sí, que haga ciclismo, natación y, ¿verdad? Y está en gimnasio. sí. Entonces ahora ya se dedicó como más a gimnasio, ¿verdad? Que es lo que más le gusta, ya ha cambiado tanto su Ujú, estructura anatómica que yo estoy como, ¿verdad? Y a veces yo lo veo y digo, ¡ay, qué maravilloso! Porque para mí es tan brillante ver cómo ha crecido, cómo ha cambiado y cómo la sociedad que me ha costado mucho, digamos, ujú, con él en ese aspecto, ha tenido que aguantarlo y tolerarlo, ujú, porque, y no porque sea mi hijo, sino simple y sencillamente porque es uno más de la sociedad que claro. se ha tratado de acomodar. Y yo a veces, él con compañeros igual, bajo las mismas condiciones, o peor aún, ¿verdad? Con Ujú, más todavía, más cositas que tienen. ujú, Él me dice, uy, mami, vieras pobrecito a mi compañero, que casi todos, curiosamente, los compañeros que ha tenido, casi todos hablan varios idiomas, igual que él, digamos, o ujú, más que todo el inglés, es lo que más les gusta, no sé por qué. Y entonces él me decía, uy, con fulanito sí, porque él y yo somos compatibles, ujú, tecnológicos. Yo digo, mira, casi no. Y cuando me cuenta es que también ese compañerito tenía esa Ya. condición, ¿verdad? Y tal vez un poquito más elevada que la de Ujú. Sebas. Y entonces como que les llama la atención, ¿verdad? sí, sí, En unión, como dicen, en claro, unión hace la fuerza. claro. Pero yo siento que no es solo eso, digamos. Yo a veces, padres de familia que me llegan a mí y me dicen, uy, doctora, pero ¿qué hago con para quitarle la energía? Entonces yo le digo, bueno, aquí en el lugar donde yo trabajo hay una plaza de fútbol, o Claro. pongan a jugar fútbol, ya gracias a Dios se hicieron equipos de niños y esas cosas que también es una forma como de que puedan liberar esa energía, Ujú, o vengan a caminar, o bueno, y si no hay bicicleta, pues verán lo que sea. Es que hay que buscar la comba sí, al palo, ¿me entiendes? claro, Para claro, poder claro, ayudar a estos niños. No claro. es como solamente, bueno, vaya camine o vaya trote. No, o No, sea, no es así. De hecho, eso les permite a veces a nosotros los padres poder interactuar un poco más con los hijos que por el trajín, por la sociedad en la que estamos, la gran mayoría trabajamos y entonces eso nos genera espacios en los que tenemos que sacar para poder apoyar, comprender y entender un poquito más la situación de ellos. Que de ahora, hecho, sí, perdón, sí, sí, de hecho eso es lo que iba a decir, o sea, es cierto que no todas las personas pues tienen los mismos recursos, pero se trata de hacer lo que se puede con lo que se tiene, sí, ¿verdad? Y por eso yo lo decía antes, o sea, a nivel en el que estemos, la información no ujú, está alejada de nosotros. ujú, De alguna u otra forma la información llega, ¿verdad? Yo por lo menos soy una profesional que siempre he estado muy abierta a consúltenme, aunque no necesariamente tenga que llevar un proceso sí, psicológico, claro. ¿verdad? Este, y se me acaba de ir la idea que tenía en Ujú, la cabeza, este, pero incluso informarse del mismo niño, ¿verdad? O sea, antes de ir a una red social, a un profesional, informarse y entrar en su mundo y querer involucrarse genuinamente, ¿verdad? O sea, un papá, una mamá que quiera realmente saber desde la perspectiva de ese niño qué es lo que está pasando, cómo está viviendo ese mundo, qué es lo que está sintiendo, cómo es que percibe cada situación, cada objeto, cada experiencia. y cómo pueden hacer los padres eso? Por ejemplo, yo sé que nosotros podemos decir percibir o entrar en el mundo de ellos, pero ¿cómo podemos hacer como padres? O sea, sentarnos, conversar con ellos, dedicarles Exacto, tiempo, ¿verdad? Eh, de alguna manera involucrarnos en los juegos que les gustan, exacto. por ejemplo, comprar, me imagino yo, lo que ellos les guste, si tenemos las condiciones para comprar, no sé, hay algunos niños que conozco que les gusta armar rompecabezas súper increíblemente y son muy ágiles, Y ¿verdad? comprender, ¿verdad? O sea, Ujú, comprender, por ejemplo, hay el rasgo más alto, ¿verdad? Que se puede ver en el autismo es a nivel social, ¿verdad? O ajá, sea, el contacto a nivel social, ¿verdad? Que de hecho ahí viene mucho el hecho de que se categoriza a todos los niños con autismo en que no ven a los ojos, ¿verdad? ujú, Es una sí, característica, sí, muy puntual, pero no necesariamente, porque como decía Tania, hay niveles, hay tres niveles, sí, ¿verdad?
Entonces, la gente se deja guiar mucho porque, es que no me ve a los ojos, no hace contacto visual, tiene autismo, ¿verdad? Ajá, Y no sí, sí, necesariamente, sí, sí. ¿verdad? Este, pero entonces Mm, ahí es donde yo le digo, ¿verdad? O sea, a un niño que, por ejemplo, le diga, no, mamá, o sea, no me siento cómodo, llegan las personas, llegan las visitas y yo no me voy a sentir cómodo, mm, ¿verdad? O no quiero salir a saludar, mm, y ser parte de, ¿verdad? De la reunión o de la fiesta, sí, sí, ir comprendiéndolo en ese sentido, sí, ¿verdad? sí, Antes de, ay, pero ¿por qué tiene que ponerse así? Vea sí, que sí, viene la gente, vea que viene sí, la sí, sí, familiar, ¿verdad? sí, sí, También comprender en esa parte y solo entrando en su mundo sí, nos vamos a dar cuenta de sus preferencias, de sus gustos, de sí. lo que decía antes, ¿verdad? De cómo está Y percibiendo hay la que realidad respetar, y ¿verdad? respetar. Aunque sea un niño de corta edad, pero si sus gustos y preferencias, por ejemplo, hacia el contacto social, hacia los juegos comunes de los niños, ¿verdad? No quieren integrarse, pues hay que respetarlos. Y muchas veces, como padres de familia, queremos obligarlos, ¿verdad? Queremos obligarlos a que usted juega, vaya y juegue. Sí, Y por no, el hecho de que encaje, ¿sí? ¿verdad? Por el hecho de que encaje y sobrepasar los intereses y los gustos de ese niño porque encaje en una sociedad que yo entiendo ahí el punto de los papás, ¿verdad? Porque Ujú, están en medio de esa situación, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago para que mi hijo no sienta ese rechazo, pero también cómo lo puedo ayudar a él y cómo lo puedo entender, sí, ¿verdad? Este, pero yo creo que todo radica o gran parte radica en la información, ¿verdad? O sea, sí, porque vea el ejemplo de Tania, o sea, desde la información ella decidió, no, o sea, yo voy a tomar sí, este camino, o sea, yo le voy a sacar todo el jugo a esta condición de mi hijo, claro. no para beneficio nuestro ni siquiera como familia, para beneficio de él. Potenciar las habilidades que tiene en ese momento y los gustos de él o ella, ¿verdad? Eso es lo que pienso yo, escuchándolas a ustedes, lo que tiene que ser un padre o una madre. Identificar plenamente cuál es la dirección, ¿verdad? Social que ellos tienen, cuáles son sus gustos de juego, cuáles son sus gustos de estudio y potenciar eso, meternos y potenciar como hizo Tania. Y sobre todo no juzgarlos, porque Sí, eso es algo duro para un adolescente o un niño, el juzgar ujú, tanto de la sociedad como de la parte de su propia casa, que es donde deberían de sentirse seguros, el juzgarlos, yo me acuerdo, porque a mí me costó, no es fácil, esto no es fácil como papá uno, eh, recoja su cuarto siempre desordenado, sí, todos los platos tirados. sí, Poco a poco ya se ha ido mejorando. Un día estos me dijo, mamá, ¿usted no ha visto cómo he cambiado yo? Yo sí, ahora ya, sí, ya no sí. tengo el cuarto tan desordenado, yo Tan, sí, tan, bueno, está bien. llegué en la mañana y yo, ayer en la mañana y yo le dije, ay Dios, y me dice, no, 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 tranquila, tranquila, ya lo voy a ordenar, ok. Yo nada más respiro profundo y boto el aire, ¿verdad? Y después, mamá, usted ve, ya la cocina queda bien ordenada en la noche cuando te vas a acostar y, Sí, ¿verdad? Yo me voy a acostar, yo dejo todo limpio y cuando en la madrugada escucho los platos, ¿verdad? ah, Entonces, ay, Dios mío. Pero bueno, ha sido un proceso porque está en una adolescencia que es también otra condición, sí, porque no es solamente el autismo, sí, ¿verdad? sí, Cada etapa de la vida claro, tiene una claro, condición que le agrega más. claro, claro, Y claro. entonces viene la adolescencia uy, Dios mío, nos dispara otro montón de cosas y de situaciones, pero aquí lo Y más vienen las importante, novias, sí, ¿verdad? ay, ni Sí, que se diga lo de las novias, que es sí, terrible, pero le toqué el cada punto débil, etapa, ¿vio? sí, eso es terrible, tras de eso Sí, está bonito. Y, y, y es complicado, ¿verdad? sí, Porque tienden a tener, no sé cómo es que se llama, pero es como un enamoramiento terrible, es sí. súper el... Bueno, creo que eso es fácil de entenderlo, porque vos y yo de algún momento vivimos una adolescencia, Ah, nos sí, enamoramos pero yo también. siento que mi hijo, Es más, full. sí, full. Y yo creo que, sí, yo creo que en realidad aquí lo más importante es aprender a respetarlos, Sí, apoyarlos, amarlos muchísimo,
sobre todo saber que ellos a lo que nos tienen básicamente solo a nosotros y que nosotros como padres si no los apoyamos, no los valoramos, no los respetamos como tiene que ser, no le vamos a dar las herramientas a ellos necesarias para enfrentar esta sociedad tan cruel y tan dura en muchos aspectos para sus vidas, que hasta ahorita hemos tenido los papás y mucha gente que abrir sí o sí a que Sí, aprendan a claro. que existe esta condición, que no son extraterrestres, que no son gente Sí, que tiene unos problemas a nivel mental ni nada por el estilo que les va a generar ningún trauma, ¿verdad? Entonces, es complicado, es duro, pero son niños brillantes, extraordinarios, con un gran potencial y lo digo por mi hijo y por muchos que conozco que son sí. extraordinariamente seres humanos. Y Tania toca un tema, ya para finalizar, Pau, el juzgamiento o el mal juzgamiento puede ser la peor herramienta contra ellos, porque el daño psicológico que puede recibir un niño o una niña con la condición de autismo, ser juzgado fuertemente de parte de su familia, ¿qué puede provocar, Paula? ¿Qué reacción emocional en el niño o en la niña? Sí, o sea, definitivamente, ¿verdad? Y eso que acaba de decir usted me llama mucho la atención porque sí, ¿verdad? O sea, a favor de la condición hay muchas herramientas, ¿verdad? Ujú, Pero la peor puede sí, ser el juzgar. sí, ¿Con qué nos podemos encontrar? Con un niño con baja autoestima, sí. ¿verdad? Con un niño Depresivo, depresivo que nunca se dé cuenta de su potencial cuando hemos hablado de que tiene muchísimas habilidades, claro, ¿verdad? Que incluso su nivel cognitivo puede ser muchísimo más alto que el de muchas otras claro. personas. Una tristeza profunda, que se alejen todavía más, ¿verdad? Ujú, De esta, se retiren todavía más de esta parte social, que los muchos o pocos intereses que tienen pues vayan desapareciendo. Entonces sí también es un algo en lo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? muy bien. El tema da para más, para programas y programas y programas y programas. Lastimosamente no, dichosamente, más bien tenemos 55 minutos que los hemos disfrutado mucho. 55 minutos que ustedes han dado muchas razones de ser para amar, para querer, para proteger, para integrar totalmente a la sociedad, el primer núcleo familiar y después en la escuela, en los colegios, en las universidades, a personas con condiciones de autismo que no son nada diferentes a nosotros. La licenciada Paola Carvajal y la doctora Tania Mena, muchísimas gracias a usted, doctora, a ustedes dos. Y gracias a todo el público también, que pasen buenas noches. A toda la gente que nos escuchó a través de Radio San Carlos, de Radio Pocosol, que nos vio a través de esta plataforma de Facebook de Radio San Carlos, y a todos los amigos y amigas de Copelesca, a la gente que labora en ese gran canal. Un saludo para todos ustedes y el martes de 8 a 9 de la noche, ahí puede vernos este programa de salud y vida. Todos bien y en la próxima semana estaremos con otro tema muy interesante.